Muy buenas noches. Hoy estaremos haciendo análisis del pensamiento complejo para una educación interdisciplinaria. El análisis de la educación tiene comienzos muchos años antes, desde los griegos cuando nos hablaron de su paideia. Tomaron en cuenta a la persona desde los aspectos de su pensamiento, sentimientos y acciones, además de tomar en cuenta la disciplina como parte de las ciencias. Según se hacen, indica que la disciplina integra varios conceptos, métodos y procedimientos, estrategias lógicas, razonamientos matemáticos y la construcción de modelos. Transformaciones en la educación. Debemos tomar en cuenta que la educación es una actividad compleja, la cual hay que dar continuidad diariamente, creando pautas innovadoras y procedimientos continuos para su seguimiento. Educar es una acción propia de la transformación de los seres humanos. Ya en el siglo XXI se abrió más criterios acerca de la educación bajo ciertos criterios de interrelación en cuanto a la comunicación y a la sociabilidad, haciendo que estos medios tuvieran gran significado para el desarrollo del hombre y por tal motivo constituye en primordial importancia hacer este estudio para alcanzar los mejores resultados. Es así que según la Real Academia Española, educar es dirigir, perfeccionar algunas facultades del estudiante, es un proceso de permanente formación. Hoy en día ya se concibe a la educación como un proceso continuo, donde es la construcción social de todos aquellos valores y conocimientos de la realidad entre personas dentro de un hogar, una escuela, empresas, organizaciones que forman parte trascendental de este proceso. Etiologías de una renovación polémica. Según las investigaciones de Louis Knott y Howard Gardner, se evidencian dos rupturas epistemológicas. Existe la primera, que resalta la cuestión del método. Con las preguntas, al estudiante se le da forma o se le propician las condiciones para que se formen. Y la segunda ruptura en relación a los propósitos bajo las preguntas. ¿Se educa para formar habilidades y destrezas o para la comprensión? Según Louis Knott, nos habla de una heteroestructuración, en la cual manifiesta que el proceso de enseñanza y aprendizaje establece una relación de dependencia entre el alumno y su formador. De este análisis se derivan dos aspectos, los tradicionales y los coactivos. Dentro de los tradicionales, bajo esta concepción se destacan dos tipos de transmisionistas. Uno que hace referencia a una transmisión del tipo magistral y el otro se enfoca a una transmisión mediante modelos. Los coactivos. Otro criterio establece que el saber procedente del exterior o por medio de la acción propia del estudiante enfoca la actividad del alumno, en donde ésta es guiada a través de un pedagogo, el cual, mediante un dispositivo adecuado, como la colección de fichas, ejercicios, computadoras, hacen de este un llamado método coactivo. Superar la polaridad y favorecer la cognición. Ya en el siglo XX, con todas las aportaciones y estudios de algunos representantes como Couté, Breu, Freud, Le Bon, Marx, Durkheim, Bacon,
hacen referencia a nuevas disciplinas que por fuera del campo de la filosofía, como la antropología, la lingüística y las neurociencias, se conviertan en temas centrales, para después entrar en un periodo de conductismo. Existen también otros representantes como Pavlov, Skinner, Dordike y Watson que se enfocan sobre el condicionamiento y el refuerzo sobre el aprendizaje y el comportamiento. A estos prosiguió otros enfoques, los cuales nos muestran el simbolismo abstracto de la matemática, apoyados por Russell y Nord Whittinghill y la siguiente generación de Norbert Bohr, Alan Turing, Janos von Neumann, Warren McCulloch y Walter Pitts, quienes se enfocan en bases hacia la computación, la cibernética y la teoría informacional. Tenemos así 5 características de la ciencia cognitiva. Gardner realiza la mejor investigación acerca de la historia de la revolución cognitiva, con estas características. Existe un objeto propio, constituida por símbolos, reglas e imágenes que entran y salen de nuestra mente. Las computadoras como tal nos sirven de prueba de esta existencia. Otro aspecto es que debemos brindarle menor importancia a los afectos, a la cultura, al contexto o a la historia, ya que se debe tocar una investigación experimental en la cual no hay cabida para ningún tipo de sentimientos. Otro aspecto es que los científicos cognitivistas aceptan que su mejor estrategia es no querer explicar todos los fenómenos ocurrentes. La validez de los estudios interdisciplinarios para hacer mayores propuestas. Y obviamente, todas estas raíces están enfocadas bajo una tradición filosófica clásica. Tenemos también herencias claves para los educadores. Las ciencias cognitivas de la filosofía, psicología, lingüística, inteligencia artificial, antropología y la neurociencia dejan como pruebas definitivas para aceptar la representación mental y así como ellas tienen su propio desafío, la comunidad educativa también tiene que trabajar bajo 3 dimensiones, que es el de formar, entrenar y comprender. Gardner identifica 6 de estas características sobre la educación. Primero, el desarrollo de la formación, el lenguaje, el pensamiento y la comprensión se interrelacionan entre sí. Segundo, las representaciones mentales universales tienen sus propias representaciones psicológicas y neurológicas. Tercero, existen por lo menos 8 formas distintas de inteligencia. La lingüística, lógico-matemática, musical, corporal sinestésica, naturalista, intrapersonal, interpersonal y existencial. Cuarto, las primeras representaciones son transformables, siendo que la educación puede erradicar algunas concepciones erróneas y para ello una permanente educación se debe basar a través de la reflexión y la crítica. Quinto, la conveniencia de las funciones cognitivas superiores. La educación debe ocuparse del descubrimiento, la resolución de problemas, planificación y tener una capacidad metamnemónica, metacognitiva y metarepresentativa. Sexto, más allá de la cognición existe el papel de la personalidad, la motivación y la emoción, las cuales deben motivarse y combinarse de entre los grupos de los estudiantes dentro de su comunidad. Tenemos también el mundo posible de la inter y la transdisciplinariedad, el vuelo hacia la metacognición. Se puede analizar que existen muchos hechos significativos,
los cuales, a pesar de haber entrado en una revolución cognitiva, la cual abrió puertas para el intercambio entre disciplinas científicas de la filosofía, tecnología y técnicas, pedagogía, aún no se han logrado acabar ni cambiar algunos criterios que sobrepasan nuestro entendimiento, como la pobreza, la falta de techo, salud, educación y trabajo en algunos ámbitos. Sin embargo, pese a todo ello, la educación se pone en lucha de algunas virtudes en cuanto al esfuerzo por la reflexión y los procedimientos de los humanistas o historiadores que recurren a los modelos que tocan en sí lo interdisciplinario. De tal forma, se busca con esto los esfuerzos para lograr una metacognición y transdisciplinaria, la cual consiste en reflexionar y pensar sobre nuestros pensamientos dentro de nuestra formación disciplinar. Para ello se enfoca una investigación realizada por Jesús Ibáñez, ciertos conjuntos en donde describe una relación entre ciencia y tecnología, el renacimiento del sujeto, los sistemas reflexivos, la galaxia complejidad, el azar, la teoría de la conversación, la invención de la realidad, las formas de matematización y la investigación social. Tenemos también los desafíos de la transdisciplinariedad. Con respecto al término en sí de la disciplina hay cierto consenso, lo cual no ocurre con el término de interdisciplina. Según dos posiciones del padre Alfonso Borrero y el educador argentino Ezequiel Anderegg, mencionan que se hace una interdisciplina cuando el proyecto educativo institucional está concebido de tal forma que en sus actividades de docencia y de investigación permite la interacción y el entrecruzamiento entre las actividades disciplinarias, donde se comparten lenguajes y métodos combinados. Dentro de esta postura se señalan 4 principales estrategias reconocidas. La primera es integrar las disciplinas a través de un método común, como las matemáticas. La segunda nos habla del enfoque sistémico que llevó a la formulación de la teoría general de sistemas. Le dio a esto un formalismo acerca de las investigaciones. La tercera, la cual describe Jean Piaget con la búsqueda de una estructura. De esta manera concibió la epistemología genética como un proceso interdisciplinario. Y la cuarta es la estrategia moriniana, cuyo representante fue Morin. Nos plantea que el problema de la complejidad debe plantearse en un marco gnosiológico y en un marco ontológico. A raíz de estas 4 estrategias, se nos permite tener una integración entre los dominios de la docencia y la investigación, poniendo en práctica las recomendaciones bajo una perspectiva intelectual.